Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, mi nombre es Ángela Arias y me alegra muchísimo volver aquí a Página Cero después de una muy exitosa cobertura de la Feria Internacional del Libro. Hola, yo soy Pame Jiménez y espero de verdad que hayan disfrutado tanto como nosotras esa cobertura y que si hay personas nuevas que disfruten muchísimo de estos episodios que les traemos. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Hoy venimos así contentísimas con una novedad en realidad, porque salió este año de un libro de crónica que creo que es el primer libro de crónica del que hablamos aquí en Página Cero. Me parece que sí. Se llama ¿Dónde jugarán las niñas?, de la editorial Perro Azul. Y para hablarnos de este libro tenemos a dos personas invitadas gracias al poder de internet. Primero tenemos a Karina Salguero. Ella estudió literatura y comunicación en la Universidad de Costa Rica y en realidad su punto más fuerte, en que tal vez ustedes la conocen, es como periodista cultural. Entonces, Karina, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y además tenemos el honor de contar con la participación de Carla Pravisani, espero haber dicho bien el apellido. Ella es escritora, directora de arte y periodista. Y ella es una de las autoras que forma parte de esta publicación de Dónde jugarán las niñas. Muchísimas gracias, Carla, por estar con nosotras. No, gracias a ustedes por la invitación. Y como siempre vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos aquí en Página Cero. En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha. Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses. Muchísimas gracias por seguir con nosotras en Página Cero y bueno, les traemos o vamos a hablar sobre este libro que se llama ¿Dónde jugarán las niñas? Es una publicación de Perro Azul y este libro recopila una serie de crónicas de diferentes autoras importantes, costarricenses, bueno, y Argentina, y queríamos empezar por preguntarles a ambas, ¿cómo fue que llegaron a participar en este proyecto y ser parte de esta publicación? Tal vez empecemos por Karina, porque Karina no es necesariamente una de las cronistas, sino que ella la del prólogo. Fue la que hizo el prólogo de este libro. Bueno, pues esta publicación la edita Gabriela Rojas y entra en el marco de los 25 años de Perro Azul. Perro Azul, como editorial, tiene desde su inicio una edición o una colección dedicada a la crónica. Imagínense que es 25 años de registrar miradas desde diferentes ángulos y de diferentes autores de lo que ha ido sucediendo en la ciudad, en el país, en viajes con mirada desde acá. Entonces, pues Gabriela, en esta edición, que sí, nunca habíamos tenido una edición de crónicas de mujeres, aunque muchas escritoras costarricenses han escrito usando las herramientas de la crónica. Y bueno, pues Gabriela y Carlos Aguilar, que también es editor en Perro Azul, me invitan para viajar con ellos por este libro, por estas páginas en este proceso. Y aquí estoy. ¿Por qué estoy yo? Hace muchísimos años, desde los medios de comunicación, que es la plataforma original de la crónica, especialmente la crónica urbana, se publicaban. Había un espacio, había publicaciones, estaba principalmente desde La Nación la revista Sojo, la cual yo editaba, y durante un periodo de cerca de 10 años le tomamos el pulso a las cosas que iban sucediendo desde las miradas de varios escritores maravillosos. Y ese afán de recoger esas historias también me llevó a mí a trabajar con publicaciones iberoamericanas como la revista Orsay. Y es el formato en el que también me parece que podemos narrar una historia paralela, una historia no oficial de lo que pasa en nuestras vidas y ojalá pudiéramos tener más espacios sobre crónica, especialmente en momentos con coyunturas geopolíticas tan importantes como esta. Entonces, la respuesta es, me uno precisamente porque es un género que me parece que es fundamental y en el que muchas mujeres escritoras han desarrollado trabajos fantásticos como esta publicación.
Bueno, en mi caso, parecido en el sentido, bueno, no tengo tanto el recorrido que tiene Karina, pero a mí me escribió Gabriela Rojas para invitarme a ser parte del proyecto. Así surge mi vínculo con este libro. Ahora bien, bueno, yo les tengo que hacer la confesión de que yo estudié también periodismo, pero no sé si es porque no me especialicé en la crónica, que yo todavía tal vez sigo sin entender del todo a la crónica como un género, en especial cuando los textos que fueron presentados en este libro son tan narrativos. Muchos yo decía, me los puedo consumir inclusive como un cuento. Y además son súper subjetivos, son muy personales y muy íntimos. En ese sentido, ¿qué diferencia a la crónica de un cuento? ¿O es que acaso las autoras que están reunidas en este libro precisamente desdibujan esos límites entre ambos géneros? Bueno, en realidad la crónica y el cuento tienen unos límites bastante claros en su definición, en el sentido de que la crónica puede hacer uso de los recursos narrativos literarios, pero se basa en un pacto con el lector que tiene que ver que es un pacto con la realidad. Entonces, básicamente ese es el primer principio que podríamos decir que separa la ficción de la no ficción. Entonces, puede que sí tengas una sensación de que hay estructuración en estos relatos que incluyen el libro, que eso de repente te acerca a una sensación que tenés con el cuento, pero ese pacto con el lector tiene, digamos, en este caso, que ver con que estás trabajando con un fragmento de la realidad. Sí, totalmente de acuerdo con Carla, el punto de partida es la ficción, pero además iría un poquito tal vez a los inicios. Esta literatura, esta narrativa que conocemos, ¿verdad? En géneros como el cuento, la novela, no necesariamente se separa de la no ficción. Es decir, los relatos originales eran narraciones con herramientas de la ficción para transmitir claramente mensajes o para contar historias que tal vez en un formato sin todas estas herramientas podría parecer una noticia muy de formato periodístico. Entonces, el periodismo narrativo lo que hace es buscar mayor conexión con el lector y un poco de ahí también se vale la crónica para contar historias que a veces son muy duras de una manera que permita quedarse en el imaginario, en el recuerdo del lector. Desde la editorial Perro Azul indican que en esta publicación, y acá vamos a citar, se visibiliza la importancia de la crónica como herramienta de reflexión social, cultural y política. ¿De qué manera consideran ustedes que las crónicas seleccionadas cumplen con justo esa reflexión social? Por ejemplo, hay, bueno, las crónicas de mis compañeras, pienso en el de Camila Schumacher, en el de María Montero, son crónicas que tocan realidades sensibles, realidades quizás a veces hasta no puestas en el primer plano desde los medios de comunicación, pues la vida de cómo percibe una muchacha trans. Esa, por dar un ejemplo, es visibilizar, ¿no?, la subjetividad de una persona trans a través de una crónica, y eso de alguna forma nos acerca, nos empatiza y nos sensibiliza a esa realidad social, por poner ese ejemplo. En el caso mío había una crónica de viajes, había una crónica de fútbol. O sea, lo que pasa es que en el caso mío, mis crónicas eran textos que yo había escrito para contextos que en algún momento me habían pedido. Una crónica para cuando se llegó a cuartos de final en el Mundial, iban a sacar un libro y el libro al final no sucedió, entonces tenía esa crónica, y después tenía una crónica de viaje que estaba como archivada, entonces pues el libro la sacó a la luz. Pero en el caso de compañeras que han transitado más por medios de comunicación como ellas, hay un compromiso también desde la crónica a echar luz sobre esas realidades, ¿no? Para sumarle, son historias tal vez que no son noticia, digamos, que no narran algo que está sucediendo necesariamente en el presente. Puede ser una crónica de un momento histórico particular que generó las condiciones de una realidad del presente. Y además son miradas, es la mirada del periodista frente a o del escritor, porque además voy a hacer también como una acotación, pues en el periodismo ha ocurrido, digamos, o se ha legitimado el género
pero es un género cómodo para muchísimos escritores. Entonces, no necesariamente todos son periodistas, pero sí el arraigo a la no ficción, en la no ficción, ese sí tiene que estar, ese es importante. Ahora, esto sí estábamos pensando, esta pregunta definitivamente para Karina, hablar de, digamos, desde su mirada periodística, ¿qué relevancia tiene este libro dentro del panorama cultural costarricense y regional? Primero que nada, nos amarra con la región, especialmente en países que viven coyunturas políticas como El Salvador. El periodismo hace uso de las herramientas de la crónica para narrar una serie de situaciones que están ocurriendo. Igual, cuando hablamos región, es más grande de lo que uno se imagina, porque tiene que pensar en realidades similares a las de tu país, o culturas similares, o momentos históricos en los que se están viviendo situaciones también parecidas. Entonces, nos une absolutamente porque es una herramienta también liberadora en la que se puede narrar una realidad con un texto de largo aliento. Aquí en el libro son narraciones relativamente cortas, precisamente porque es una antología en la que queríamos, pues Gabriela, principalmente como editora, pues quería poner en valor estos textos, incluso algunos son mucho más pequeños que otros, y que las personas se acercaran a la crónica, a lo que se escribe también en el país. Pero hay crónicas que dan libros completos, libros de viajes, libros de situaciones de cobertura de guerras en otros países. Entonces, sí, es una forma que podríamos estar utilizando más en los medios de comunicación para tal vez lograr que entendamos mejor algunas realidades. Bueno, ustedes al inicio hablaban, Karina, sobre todo que hay muchas mujeres escribiendo crónica, ¿verdad? Entonces queremos saber la posición de ambas o su criterio sobre qué lugar creen que ocupan las voces femeninas en la crónica latinoamericana actual. Bueno, o sea, tienen cada vez más protagonismo, como lo podemos ver, o sea, nos acercan a temas que es interesante tenerlos desde esa mirada. Me acordé del libro, por ejemplo, de Gabriela Wiener, que es una gran cronista, y toda su mirada sobre, en algún momento sacó un libro de crónica que se llamaba 9 lunas, que era sobre la maternidad. O sea, la verdad es que siempre la visión de las mujeres enriquece, o sea, le otorga también visibilidad a muchos temas que desde solamente una óptica masculina se limita, ¿no? Hay muchísimos abordajes que tienen una sensibilidad diferente gracias a que más mujeres están escribiendo crónica. Sí, y un poco en ese mismo tono, no es tanto diferenciar, ¿verdad?, las mujeres de los hombres, sino particularmente es la entrada de las mujeres en el género de la crónica es muy contundente. O sea, tenemos autoras que son referentes mundiales en crónica, pienso en Leila Guerriero, que no solamente la escribe, sino la teoriza y la formaliza. Entonces, creo que es relevante pensar en cómo muchas mujeres en la literatura pues se han destacado en el género. Aquí tenemos muchísimas, todas las que están en este libro, y podría sumar de repente a Catalina Murillo, que desde diferentes puntos de vista han jugado también con la ficción y han hecho sus publicaciones de ficción, pero también en la no ficción son referentes. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de esta entrevista que estamos haciendo sobre la publicación Donde jugarán las niñas de Perro Azul. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon.
Así, tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la página 0. Muchísimas gracias por seguir aquí en Página Cero. Hoy estamos conversando con la escritora argentina-costarricense Carla Pravisani, quien forma parte de la recopilación de crónicas de la que estamos hablando hoy, y también estamos hablando con Karina Salguero, que es la persona que se encargó de hacer el prólogo de este libro, y ella también es periodista. Entonces, muchas gracias a ambas. Carla, cuando Ángela y yo estuvimos revisando el libro y tal, coincidimos que una de las crónicas que más nos gustó justamente fue la suya sobre la narración de el pase a cuartos de final, fue de Costa Rica, y ambas decíamos qué interesante porque ninguna de las dos somos aficionadas al fútbol. Pero es que me ¿verdad? hizo mucha gracia, me gustó mucho el sentido del humor. Exacto, la disfrutamos muchísimo. Entonces queríamos empezar preguntándole cómo influye su identidad argentina costarricense justo en su forma de narrar y de ver el mundo y cómo las plasma pues a la hora de redactar sus crónicas. Bueno, o sea, la verdad no tengo la respuesta específica porque no lo tengo tan claro cómo es que influye. Uno escribe y al final es testigo de lo que va trazando la escritura. En ese caso particular sucedió que me tocó azarosamente vivir la primera parte del Mundial en Costa Rica y la última parte donde clasifica Argentina y va a la final en Argentina. Entonces fue un poco vivir desde esas dos energías futbolísticas, o sea, ver la pasión y la emoción de todos los costarricenses, y me incluyo, por llegar y por la sorpresa que dio, o sea, Costa Rica al pasar primero a octavos y después a cuartos y plantarse como el verdugo en el, ¿cómo se llama? En el grupo de la muerte, ¿se acuerdan? Que era como, o sea, somos el grupo, o sea, está en el grupo de la muerte y nadie daba un 5 por Costa Rica. Y después ver toda esa efervescencia que marcó ese mundial y vivirlo tan tangiblemente con todo lo que fue, la locura que fue en Costa Rica, y después pasar a vivir la final en Argentina, porque tenía que viajar por algún otro motivo que ya no recuerdo y estaba en Argentina, y entonces terminé en Misiones, que es el lugar de donde yo vengo, viendo el partido en mi casa, allá en mi casa de mis padres. Y también fue muy emocionante porque al final el arquero Romero, que en ese momento estaba en la selección, era misionero. Entonces, bueno, todas esas series de cosas finalmente van generando un poco ese camino de migas que muchas veces tiene la crónica. Y eso es bonito, ¿no? O sea, después cuando uno hace como la recopilación de todas esas pequeñas cuestiones que hacen al final sentido y que dan de alguna forma, digamos, estructura a la crónica. Entonces, bueno, por ahí pasó un poco esa impronta de ser medio y medio costarricense y medio argentina. Ahora, ¿cuáles son los retos para una persona escritora en el desarrollo de una crónica? ¿Es más sencillo o es más difícil que otros géneros literarios? A mí me parece que es bastante compleja, justamente porque se trata de un género de lo sutil. Se trata de tratar de entender qué es lo que subyace dentro de una realidad, y para entender eso demanda pues muchísima sensibilidad, muchísima observación y muchísima investigación. Creo que una buena crónica también tiene que ver con el tiempo de ejecución. O sea, no es algo que se produzca, bueno, ahí hay cronistas como muy avesados que sí lo tienen que hacer, digamos, a diario, ya tienen muy entrenado ese músculo, pero en mi caso sí me demanda más tiempo para justamente tratar de sacar a flote lo que verdaderamente termina siendo relevante para un texto. O sea, no sé, para mí sí implica cierta complejidad, pues diferente a la ficción. ¿Y qué le diría usted a una lectora o a un lector que nunca se ha acercado a la crónica como género, ¿verdad? Y que quizás se encuentra con este libro por primera vez? Que lo compre. Muy bien, excelente consejo, la verdad. Karina, tal vez usted pueda también ayudarnos con esa pregunta. Digamos, ¿qué le diría a una persona que está conociendo o que no conoce, mejor dicho, la crónica? Bueno, hay algo que ustedes destacaron en esa crónica futbolística de Carla que es fundamental, y es
el uso del humor. Eso es muy, 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 muy complicado y a veces en el contexto nacional se rehuye del humor. Y curiosamente, de los principios del humor es que tengamos la capacidad de reírnos de nosotros mismos. Y eso nos cuesta en la literatura, nos cuesta en la música, nos cuesta en el teatro. Le bajamos el nivel de rigurosidad a los discursos cuando tienen humor, cuando en realidad es sumamente complejo trabajar con el humor. Entonces, le diría a las personas que se acerquen a comprar este libro para que también se liberen, encuentren sus propios discursos, escuchen su propia voz y no le tengan miedo al humor, no le tengan miedo a contar una historia, por inocua que parezca, sino que profundicen, que investiguen, que se sientan bien escribiendo. Tal vez esto es para las dos, pero desde la experiencia de ambas como lectoras de este libro también, ¿qué aprendieron a leer las crónicas de las demás personas que participaron como autoras? Empecemos tal vez con Carla. Me encantó leer el libro, lo disfruté justamente porque me acerca a... Bueno, en principio no había leído nada de Laura Valle y fue un hermoso descubrimiento. Solo había leído un cuento de ella y me encantó leer sus crónicas. No conocía su literatura, su escritura y fue una forma de descubrirla también y aprender. O sea, hay una crónica que a mí me encantó. De hecho, era hablando de las crónicas que era la de fútbol que hizo de Cartago, que hizo María Montero. Me pareció genial. Cómo ella habla de todo eso que tiene que ver como con la lógica cartaga y la forma de llegar a una final. O sea, hay un montón de cosas que va diciendo que pues, en principio también me hicieron mucha gracia y me parecieron como muy agudas. O sea, entonces esa distancia que, digamos, tanto Laura como María tienen en la crónica, a mí me parece interesante. Es también, o sea, un rasgo que lo da el periodismo narrativo, el hecho también de trabajar de manera asidua con el género. Y a mí me parecía interesante es eso, ¿no? O sea, cómo lograr distanciarse, eso me parece pues muy importante en la crónica también. Y en el caso de Karina, ¿hubo algún aprendizaje tras leer las crónicas que conforman este libro? Bueno, para mí había como dos momentos. Uno, el de la nostalgia, porque ahora mismo no estaba trabajando con proyectos editoriales, sino que estaba en otro ámbito de la cultura. Y entonces volver a ese momento que no tiene una fecha, que lee muchísimos momentos, me encantó. Pero adicionalmente, si ustedes ven, todas las autoras tienen historias biográficas muy diferentes entre ellas, y al verlas en la presentación del libro juntas, conversando sobre lo que fue para ellas escribir estos textos, sacarlos de donde estaban, tal vez de alguna manera como pensar cómo se reivindicaban, porque probablemente no estaban en formatos que alguien los pudiera leer, entonces es como ponerlos ¿verdad? Sacarlos a la vida. Eso me pareció inspirador, alucinante, pero más lo que me encanta y lo que aprendí es que está más vigente que nunca la crónica y que creo que con estas referentes tan importantes de tan diversos orígenes podríamos invitar a muchas otras para que escriban. Como este libro recopila voces femeninas, queríamos preguntarles a ustedes si consideran que existen retos específicos que enfrentan las mujeres periodistas y escritoras en el mundo de la crónica y en el periodismo narrativo. Tal vez podemos empezar por Carla, se me ocurre. Ay, la verdad no sé si enfrentan retos específicos porque no me muevo en el ámbito periodístico yo. O sea, no trabajo en periódicos, entonces honestamente no sé si enfrentan o no retos específicos las cronistas. No sé si Gaby sabe un poco, que de repente estuvo más en ese ambiente. Puede ser ella más idónea para esa respuesta. Claro, yo lo que diría, porque no estoy leyendo crónicas, pero muchísimas en los medios de comunicación, pero no las leo ni de mujeres ni de hombres. Por eso digo que es un género que se las trae. Ahora, sí puedo decir que últimamente en algunos medios, tal vez
Delfino, tal vez particularmente la revista dominical, en algunos formatos de televisión, sí hay como un uso de las crónicas, pero especialmente donde está instalada ahorita, yo creo que es un buen canal, es en el cine. Entonces, en el cine vemos documentales y un resurgimiento importante de documentales con una narrativa muy, muy, muy hacia el periodismo narrativo, hacia esas imágenes que vienen de la literatura y que alimentan la no ficción. Entonces, pues sí, siempre nos van a faltar plataformas y siempre nos van a faltar medios. En el tanto, sigamos pensando que las personas ya no leen cuando pasamos leyendo pantallas todo el día. En ese tanto, promovamos la lectura o esta mezcla de géneros, como les digo, el cine con el teatro, no importa la plataforma, pero el contar estas historias que tienen un origen en la realidad, pues vamos a tenerlas poco, pero ojalá no invisibilizarlas más. Karina, una pregunta que escuchándola me hace reflexionar al respecto. ¿Cómo cree que la crónica podría reforzarse como género en un momento en donde en las redes sociales y verdad estamos constantemente en esa creación de nuevos formatos y formatos cortos? Desde su perspectiva, ¿cómo podría la crónica utilizar estos nuevos formatos como para, no sé si resurgir o llegar a nuevos públicos, a nuevas generaciones? De hecho, creo que ese periodismo narrativo sí está usando todas esas herramientas. Hay que ver el género en todas sus manifestaciones. Está el cómic, las historias narradas con ilustraciones, con imágenes, como decía también el cine. Entonces, en un ambiente de redes sociales, o sea, es mucho más enriquecedor utilizar esta forma de narrar que puede ser desde una crónica de ambiente, que es una crónica que puede narrar algo que para nadie es particularmente un fenómeno, un problema social o lo que sea, puede ser un espacio, un lugar, un momento. Creo que más bien todas estas plataformas y esta velocidad delirante y efímera tal vez de las informaciones es un buen ambiente para escribir crónica. Creo que lo que tenemos es que formarnos más o tal vez darle mayores dimensiones a lo que estamos haciendo sin saber qué es crónica. Vamos a hacer ahorita una pequeña pausa y ya volvemos aquí en Página Cero. Traemos información relevante para toda persona amante de las letras. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Es un sorteo donde vos podrías ganarte un paquete de libros en el concurso Escuchá y Ganá con Página Cero. En el 2025 te traemos un concurso en el que podrás llevarte a casa 3 libros para celebrar las fiestas de fin de año. Este paquete consiste en el libro favorito de Pam en el 2025, el libro favorito de Ángela de este año y un libro de tu elección, que valga máximo 20,000 colones. Participar es sencillo. En primer lugar, seguí a Página Cero en Instagram. Nos encontrarás como PG0CR. Segundo, disfruta de Página Cero en Spotify y convertilo en uno de tus podcasts más escuchados del año. Tercero, compartí en tu historia de Instagram el Wrapped oficial de Spotify del año 2025. Si Página Cero está entre los 5 podcasts que más escuchaste en este año, podrás participar por este paquete de libros. Eso sí, recordá etiquetarnos en tu historia para que sepamos que estás participando. Así te anotaremos en la rifa. En el último episodio de la 4ª temporada, daremos a conocer a la persona ganadora de estos libros entre quienes cumplan con los requisitos de esta rifa. Página Cero enviará el premio por correos de Costa Rica, por lo que este sorteo solo está abierto para personas residentes de este país. Si quieres ayudarnos a que en el futuro compartamos letras con lectores de otros países, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en Patreon. Mientras tanto, feliz lectura y feliz escucha, porque con Página Cero escuchás y ganás.
Muchísimas gracias por seguir con nosotras en Página Cero. Les recordamos que estamos hablando con Carla Pravisani y con Karina Salguero sobre la publicación Dónde jugarán las niñas. Tenemos también que hacer el disclaimer, porque creo que se los hice a ellas, pero no a la audiencia. Es que hicimos una entrevista muy larga, pero por el bien del tiempo vamos a cortarla y ya llegamos aquí al cierre. Este es para ambas. ¿Creen que este libro es un espejo de la realidad social de la región o es más bien un mosaico fragmentado de experiencias personales? Yo tengo mi opinión al respecto, pero quisiera saber la de ustedes. Empecemos tal vez con Carla. Pues eso, para mí es un mosaico de experiencias y a la vez la otra también, porque en muchos casos sí reflejan ciertas cuestiones que atraviesan la región en cuanto a discriminación, en cuanto a un montón de aspectos que podríamos pensar que son comunes al resto de Centroamérica, pero a la vez tiene la singularidad de transmitir cada una de las autoras su manera de entender y ver la realidad, ¿no? Y en el caso de Karina, Yo pienso igual que Carla. Es más, yo voy más allá, yo no separaría esa pregunta en dos, porque lo personal también es una mirada de la realidad y todos, cada uno tenemos una mirada de la realidad y cuanta más plural sea narrada la realidad, mejor la podemos entender. Entonces los puntos de vista lo que nutren es esa construcción de esa realidad que no puede venir únicamente de un origen oficial. Como hemos estado hablando tanto de la crónica como género y demás, quisiera preguntarles a ambas si una persona que nos está escuchando ahorita leyó Dónde jugarán las niñas y quiere seguir explorando más ese género, ¿qué recomendación le darían de alguna otra crónica o otra publicación para que continúen consumiendo este género? Perro Azul tiene varios libros de crónicas, tiene Atrevidas de Camila Schumacher y tiene varios que ha publicado María Montero. Podría seguir explorando lo que se ha escrito en crónica. Y también Laura Flores Valle también publicó con ellos un libro de crónicas. O sea, creo que cuando alguien tiene interés y pasión por algo, es como empezar a agarrar por un hilo, ¿no? Y empezar a tirar de ese hilo. Entonces, yo le recomendaría que siga leyendo, o sea, y después que salte a leer a cronistas, qué sé yo, latinoamericanos, a Parros, a la que mencionó Karina, a Leila Guerrero, y bueno, la lista es bastante importante. Entonces, en principio que siga leyendo grandes cronistas referentes y que siga escribiendo. ¿Karina? Sí, igual. Yo creo que con solo explorar la colección de Perro Azul, que como les digo, son 25 años de estarle tomando el pulso a la crónica y tiene dónde viajar y dónde entender. Y hay libros que no vienen en el género de la crónica, yo lo menciono en el prólogo, pero un texto como La loca de Gandoca es una muestra de cómo con el sello de la literatura se cuenta una realidad, que sería como lo inverso. Y para atrás hay muchísimas escritoras fundacionales que utilizaron también la literatura para narrar realidades. Entonces, creo que si quieren explorar diferentes miradas sobre los mismos fenómenos o fenómenos tal vez paralelos, pues la guía de Perro Azul podría ser la ideal. ahora ya para ir cerrando, resulta que Carla Pravisani, tiene mucha experiencia dando talleres de escritura creativa. Creo que más recientemente trabaja con el Centro Cultural San José. Y la editora de este libro, Gabriela Rojas, nos contó que próximamente van a publicar con Perro Azul, pues me parece que como una recopilación como de los textos que se han hecho en estos talleres. Entonces queríamos aprovechar tal vez para que Carla nos adelantara un poquito y como también mapear esta publicación para el futuro. Sí, este es un libro que reúne los mejores cuentos que han transitado y autores, ¿no? Porque atrás de los cuentos están los autores y dentro de ellos hay autores ya pues que tienen su recorrido, que han sido premiados, así como autores emergentes. Es un libro de nuevas voces, es un libro que reúne pues muchos años de trabajo y que tiene también una reflexión en torno a esta lógica de aprender y de compartir dentro de un espacio como un taller literario.
Sí, lo vamos a hacer en el marco con Perro Azul, en el marco del Centro Cultural San José, el 26 de septiembre a las 7 p.m., un viernes. Entonces ahí también les queda la invitación si quieren llegar. Sí, yo creo que además este programa sale, de hecho, antes de esa presentación, entonces la gente tiene la información ahí a la mano. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Muchísimas gracias entonces a ambas por habernos acompañado. Karina y Carla sacaron el tiempito para acompañarnos por el medio de la virtualidad un domingo y de verdad se les agradece mucho el tiempo que sacaron para este espacio. No, muchísimas gracias a ustedes. No, gracias a ustedes y excelente que tengan este programa. Y les recordamos que nos pueden encontrar en diferentes redes sociales. Estamos como PG0 en Patreon, Facebook y YouTube. Y en Instagram nos pueden encontrar como PG0CR. En el caso de ustedes, Carla y Karina, no sé si desean compartir como las redes sociales o algún lugar en donde las personas lectoras pueden estar también atentas de las producciones de ustedes. Y en el caso de Karina también, que está tan metida en lo que es cultura, también para que le sigan la pista. No estoy muy activa en redes, lo voy a hacer pronto, pero me pueden seguir en Instagram, que sería Salguero Moya, como lo escuchan, y también en la red X. Anteriormente conocida como Twitter, claro. Y no sé, Carla, si usted también gustaría compartir algo. Yo lo que hago también, trabajo como coordinadora del Centro Cultural San José, entonces cualquier cosa que suceda a nivel cultural, sería la página, tanto en Instagram como la página de Facebook del Centro Cultural San José. Ahí generalmente subimos actividades y cursos y talleres y cuestiones que estén sucediendo en ese marco. Listo, entonces muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy, y de nuevo a Carla y a Karina, y por supuesto a Gabriela Rojas, editora de ¿Dónde jugarán las niñas?, que también nos facilitó el contacto de ambas para que nos acompañaran hoy. Muchísimas gracias y que tengan muy feliz lectura. Bye bye. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas Y Manuel Zumbado. en locución, Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!